¿Quieres que tu perro sea un perro tranquilo, paciente y educado? Pues este vídeo es para ti, así que no te vayas, allá vamos. Muy buenas, soy Isabel Cárdenas, aquí de ICANN Adiestramiento Canino, y hoy te traigo dos ejercicios que tu perro debería conocer desde el principio para que sea un perro mucho más educado y tranquilo. Y son dos conductas básicas para todo tipo de ejercicios y por donde siempre hay que empezar: el sentado y el tumbado. Y esto es básico para comenzar la educación de cualquier cachorro e incluso perro adulto, porque no solo sirven para obedecer, sino para construir comunicación, autocontrol y confianza. Vamos a ver el cómo enseñar a un perro gracias a la ayuda de Frida, una pastora belga malinois que va a estar con nosotros ayudándonos, pues el cómo hacer que el perro se siente o se tumbe paso a paso. Así que si estás empezando con tu perro, este vídeo es para ti, pero si también quieres mejorar, también este vídeo es para ti. Y oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el luring, el guiado con premio, el método más positivo y eficaz donde el perro aprende a hacer las cosas por sí solo y de un modo divertido y positivo. El sentado y el tumbado son mucho más que posturas, son ejercicios que enseñan a tu perro a escuchar, atender y por supuesto a autocontrolarse, a controlar su energía, a ser más tranquilos y pacientes. Cuando un perro aprende a sentarse o a tumbarse frente a un estímulo, está aprendiendo ese autocontrol, a autorregular esa emoción. Y lo mejor es que puedes enseñarle de un modo divertido, sin forzar, sin obligar, sin someter, solo con paciencia, constancia y buen hacer. Vamos con el primero, el sentado. Es el punto de partida para casi todos los ejercicios, el sentado. Y te enseño cómo hacerlo paso a paso. En el paso número 1 prepararemos el guiado, el luring. Ten premios en tu mano y colócalos de primeras delante de tu perro en su hociquito. Mueve la mano lentamente hacia arriba y hacia atrás como si quisieras que el perro mirara al cielo. El movimiento natural de la cabeza hará que su trasero baje. En cuanto el trasero de tu perro toque el suelo, diremos muy bien y le premiaremos. Y esto pues refuerza de inmediato la conducta deseada y el perro vaya aprendiendo que si se sienta obtiene premio. Primero el guiado. La mano, si la levantamos mucho, el perro se va a levantar, como está ocurriendo con Frida. Entonces, cerquita de su cabeza. Y si se sienta, muy bien. ¿Vale? Así pues, esto mismo lo vamos a repetir en varias ocasiones hasta que a tu perro le salga muy rápido y bastante bien. Repetimos. Si os dais cuenta, en ningún momento la correa la utilizo para absolutamente nada. Muy bien. ¿Dónde va el premio? Va el perro. Paso 2. Añadir la palabra deseada. El comando sienta, sit, el que quieras. Cuando el perro ya se sienta muy fácil y rápido con tu gesto, con tu guiado del paso anterior, será momento de introducir la palabra. Y lo haremos justo cuando ese trasero esté a punto de tocar el suelo, cuando diremos la palabra sit, por ejemplo. Y si se sienta, le diremos muy bien y le premiaremos. Con la palabra en el momento exacto, va a asociar el perro que esa es la conducta que queremos y que eso se va a llamar de X forma, igual que el comando va a asociar comando con conducta. A ver si Frida quiere. Sit. Se levanta, no pasa nada, repetimos. Frida. Sit. Muy bien. Así que esto habrá que repetirlo también en varias ocasiones hasta que ya asocie por completo esa palabra con su conducta. Otra más. Sit. Muy bien. Incluso un consejito que yo siempre os doy es que no seamos tan impacientes a la hora de premiar, para que el perro aprenda a ser también más tranquilo. Es decir, hacemos el sit y yo me aguanto, quito la mano un poquito, que el perro aguante, espere pacientemente y si aguanta, muy bien. En el paso número 3 vamos a ir reduciendo nuestro gesto, nuestro guiado. Para ello, poco a poco, deja de utilizar comida en la mano. Lo vamos a hacer ya como si tuviéramos comida, pero oye, no tenemos, está la mano vacía. Y poco a poco el gesto va a ir desapareciendo hasta que no haga falta hacerlo. Y por tanto termines reforzando ya directamente desde la bolsa portapremios. Aquí al final el perro aprende poco a poco, conforme vayamos quitando ese guiado, que con la palabra es más que suficiente para que el perro se siente. Vamos a seguir con el guiado, pero en la mano no llevamos premios, como si lleváramos. Entonces levantamos al perro.
Sit. Si se levanta, no. Y repetimos. Sit. Muy bien. Cogemos el premio y se lo damos. Al principio, cuando están acostumbrados de cogerlo de directo de la mano, se notan que hacen como un intento de coger. Pero bueno, poco a poco irá generando más esa paciencia. Vale, vamos. Sit. Muy bien. Ya se va quedando más quietecita. Ya va entendiendo que siendo tranquila y paciente es como consigue lo que quiere. Igualmente la técnica del guiado de antes se puede hacer con la mano sin nada. Cuando ya lo hemos hecho con premios, pues nos siguen igual. Mira, se acostumbran. Mira. Sit. Muy bien. Este guiado poco a poco hay que ir quitándolo. ¿Cómo lo quitamos? Frida, ven. Pues cada vez más lejano a su carita, por ejemplo. Estamos por aquí. Frida. Sit. Muy bien. Con el objetivo de que finalmente el guiado pues desaparezca y solo lo hagamos con comando. Frida. Sit. Muy bien. Vamos. ¿Ven? Sit. Muy bien. Ya prácticamente no utilizo el guiado. Por supuesto, también esto hay que repetirlo en varias ocasiones hasta que esto lo entienda perfectamente tu perro. Y pasaremos entonces al siguiente paso. Paso 4, solo con comando. Cuando ya hemos quitado el premio de la mano, incluso el guiado, es momento de hacerlo solo con comando, para que el perro aprenda que no necesita ningún tipo de ayuda extra, que solo con la orden, con la palabra, debe cumplir el sentado. Entonces, di la palabra elegida y si se sienta, dile muy bien y premiale. Pero si oye, le cuesta todavía, no te preocupes, paciencia, que no hay prisa. Las cosas hay que hacerlas bien. Y entonces probablemente tengas que seguir practicando el paso anterior. Entonces vamos a probar ya sin guiado. Frida. Sit. Muy bien, campeona. Si por lo que fuera en este último paso el solo comando no sale, pues oye, habrá que practicar más el paso anterior, Frida. Ven. Sit. Muy bien. Por cierto, no te olvides de practicar en diferentes contextos, en tu casa, en la calle, en una plazoleta, en el parque, sitios diferentes distracciones. Y cuanto más variado sea, más sólido será el aprendizaje. Una vez que el perro ya domine el sentado, será momento de explicar el segundo ejercicio básico, que es el tumbado. Tumba. Muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes algún comentario o duditas, déjalo por aquí abajito, intentaré responderte. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y te veo muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento.